calculando o calcular el costo. Vamos a Lucas, el Evangelio, el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah 14. Vamos a Lucas 14. Vamos a aprender mucho hoy. Estas parábolas ya las he explicado anteriormente, pero vamos a ir profundizando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, Lucas 14, verso 28. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y hasta el 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. 30, verso 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. Entonces, a ver, es la parábola de la torre. ¿Qué es la torre en sí aquí para Yahshua, nuestro gran Señor, nuestro gran amor? Bueno, es una enseñanza muy breve, si ustedes ven son 3 versos, ¿sí? Es una enseñanza muy breve, pero muy profunda de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. ¿Por qué? Porque resalta mucho la importancia de la reflexión y el compromiso antes de tener o de tomar más bien una decisión importante. Entonces, es muy importante, es breve la enseñanza, sí, sobre la importancia de la reflexión. Hay que reflexionar bien. Y el compromiso antes de tomar una decisión importante. Número 1, pongan número 1. Cálculo del costo. Bueno, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, utiliza una analogía lógica de la vida cotidiana. Pero la cuestión es que Él nos inspira aquí mismo, el Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, a llevarlo a lo espiritual. Entonces, sí es una analogía de la vida cotidiana. Creo que todos en nuestra vida hemos construido algo, una barda, una casa, algo. Bueno, entonces calcular el costo primero, ¿no? Muy bien. Pero nadie, la idea aquí de nuestro Señor Yahshua HaMashiach es que nadie en su sano juicio empieza una construcción sin saber si se tiene el dinero suficiente para acabarla. Ese es el problema. Yo estoy seguro que en tu ciudad, ahí donde tú vives, en el país donde vives, aquí yo lo veo en Tehuacán, cuando voy a ver a algún paciente y eso, bueno, voy por las calles y veo construcciones sin terminar, ¿sí? Pero no de ahorita, sino de hace tiempo. De hace 10 años ya las varillas están todas dobladas, las varillas que se ponen para los castillos. De esto sabe bien nuestro amado Isaías, porque él es arquitecto. Y entonces, luego hasta les ponen unas botellas en las puntas de las varillas para que no se oxiden. Pero de todas maneras, al estar en la intemperie, la lluvia, el viento, todo eso, va oxidando todo ese material que es de fierro. Y después ya no sirve. Entonces, es a lo que se refiere nuestro Adón Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención. En el plano espiritual, esto significa que seguir a Yahshua no debe ser una decisión emocional. No debe ser una decisión emocional de un momento, sino una decisión consciente de lo que implica transformar nuestra vida en Yahshua. Yo recuerdo pues como algunos me contaban de las campañas que hacían cristianas y cristianos, los bendigo a todos
los amo mucho, por eso les estoy ministrando Torah, ¿verdad? Para que se aprenda más de la Biblia y se entre a todos los pactos, realmente se guarde el día correcto de adoración, que es el Shabbat. Entonces, en las campañas siempre ponen una música muy, como que llega al alma, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya la gente empieza a llorar y el que está ahí llevando el sidur o el orden del culto dice, arrepiéntete, Dios es bueno, te va a perdonar, etcétera, etcétera. Y ya después, inclusive en los mesiánicos también. Entonces, se acerca bueno, pero en el cristianismo dice, bueno, el que quiera aceptar a Cristo, pase aquí enfrente. ¿Sí? ¿Te recuerdas eso, verdad? Ustedes lo recuerdan, pase aquí enfrente y haga una oración. Pero todo eso no sirve. Porque es emoción generalmente, el 90% o el 99% es emoción, y van a hacer algo con sus labios que no lo van a cumplir. Y yo me refiero en este caso ya a los mesiánicos, porque pronunciar el nombre correcto, Yahshua HaMashiach, y decir que se va a cumplir la Torah y luego no se sale con que no, es a lo que se refiere Yahshua. Entonces es una decisión que debe ser bien consciente de lo que implica transformar la vida. Ahora, ese fue el número 1, el cálculo del costo. El 2, la perseverancia contra el entusiasmo pasajero. Una cosa es la perseverancia en Yahshua y otra cosa es tener un entusiasmo pasajero. Porque es muy importante no tomar decisiones basadas en las emociones. Entonces, la perseverancia, nótenlo, contra el entusiasmo pasajero. Entonces, la parábola de nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach advierte contra el comienzo, digamos, entusiasta, pero que no tiene raíces. No tiene raíces. Ahora, hay que poner el cimiento, ¿verdad? Bueno, se pone el cimiento, pero si no se termina la torre, pues entonces representa a alguien que acepta un camino de fe, aparentemente, o un proyecto de vida, pero la abandona. Abandona este plan cuando surgen las dificultades y los problemas. Es muy parecido, pero no es lo mismo, a la parábola de el sembrador, que dentro de 8 días les voy a compartir, pero de una manera como quizá nunca la hayas escuchado. No pienses que es la parábola sencilla, es muy profunda. Entonces, a ver, explico. Si se pone el cimiento, ya lo puso la persona, el cimiento, pero no capta que debe de seguir la construcción, y eso se llama santificación. Entonces, a las primeras dificultades o problemas o sacrificios que tenga que hacer la persona, abandona. Es a lo que se refiere. Punto número 3. Mucha atención a esto. El testimonio y la vergüenza. Porque aquí el Eterno nos está hablando de que la persona dio mal testimonio y por lo tanto viene la burla de los demás. Entonces, va a pasar vergüenza, si es que la tiene, ¿verdad? El texto aquí en la Biblia menciona que los demás se burlarán de quien no terminó la construcción. Vamos a leerlo. 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Terrible, ¿verdad? Ahora, mucha atención. Esto resalta, hermanos, una falta de compromiso de la persona, que no solamente va a afectar al individuo como tal, a la persona, sino que afecta la credibilidad de él mismo y el mensaje que representa. ¿Cuántos no salieron por aquí y por allá
por el mundo diciendo, sí, es el Shabbat, ahora sé que es el Shabbat, sí, las verdaderas fiestas, sí, hay que guardar la santidad. Pusieron el cimiento, pero ni siquiera es un buen cimiento. No pudieron acabar la construcción, abandonaron el camino de la fe en Yahshua HaMashiach. Entonces se afecta el propio individuo, su credibilidad y el mensaje que representa, porque estamos representando el mensaje más hermoso de todos, las palabras del Creador. Ahora, ¿qué mensaje podemos obtener todavía de esta parábola? Número 1, cuesta ser discípulo de Yahshua. Y esta enseñanza se aplica igual hoy. Entonces, la palabra disciplina o discípulo viene de la palabra disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Entonces, ¿que hay un costo? Sí, es a lo que se refiere Yahshua en la parábola. Cuesta ser discípulo de Yahshua. Cuesta que se burlen de ti por ser un kadosh, un santo, por no buscar el pecado, por hacer las cosas bien ante el Eterno, etcétera, etcétera. Se van a burlar de ti, no, aparte del que no acabe la construcción, pero vamos a pasar persecución. Ahora, me refiero en general, cuando tú te convertiste, te dijeron que estabas loco o loca, etcétera, etcétera. Ahora, es la fe, anótenlo si van queriendo, ser consciente de que seguir principios éticos, morales y fuertemente espirituales requiere disciplina para tener, digamos, esos resultados, ¿sí? De ser ético, espiritual, moral, requiere disciplina y un sacrificio diario, no cada semana en Shabbat. Ahora, en lo personal, ya para cada quien, antes de casarte o de emprender un negocio fuera de Shabbat o iniciar una carrera universitaria, lógico, fuera de Shabbat, es vital sentarse a calcular el costo. Y aquí no se refiere exactamente al dinero, porque cuando empezamos a estudiar la carrera el primer año, pues no teníamos todo el dinero para pagar toda la carrera. Fuimos trabajando y así lo fuimos obteniendo, ¿verdad? Pero la cosa es la perseverancia, el coraje que se tenga. Entonces, antes de tomar una decisión, pedir a Yahshua, al Ruach HaKodesh, su dirección. Y estar consciente de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Porque si se tiene disposición mental y los recursos suficientes, se podrá llegar hasta el final. Sea en cualquier área, hermanos. Ahora, la enseñanza central es la prudencia. Y ser prudentes, eso nos falta a muchos. Tenemos que ser muy prudentes y siempre pedirle dirección al Abacados. Porque su bendito Ruach HaKodesh, Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Eso nos dijo Yahshua. Nos dice Yahshua. Entonces, no basta, hermanos, con tener buena intención. Se necesita, inciso A, planificación. Inciso B, la voluntad de sostener el esfuerzo a largo plazo. Eso es importante. La salvación, lo sabemos, es por gracia. Precisamente porque Él nos da la salvación por gracia, tenemos que demostrarle a largo plazo, todo el tiempo, cada día, cada segundo, que le amamos al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. Ahora, después cito Yahshua, refuerza
el mismo concepto usando un escenario diferente a un rey que sale a la guerra, ¿verdad? Ya no se trata aquí, en la parábola que sigue, que son otros versos pequeñitos, ya no se trata de una construcción personal, sino de la estrategia de supervivencia. Ya no se trata de una construcción, sino de la estrategia de supervivencia. Y eso está en el verso 31 y 32 del mismo capítulo 14 del Evangelio de Lucas, para que se entienda, ¿verdad? Dice el 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? O sea, que tenga prudencia y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Se acuerdan? Ponen una bandera blanca, ¿no? No queremos guerra, queremos paz. Bueno, entonces, es el mismo contexto, pero diferente escenario. Entonces, mientras la parábola de la torre hablaba de la capacidad de terminar algo que iniciamos, pero Yahshua se refiere a la fe en Él, la parábola del rey añade unos pincelazos, yo diría unos matices de realismo, y anoten esto, y urgencia. Ahora vamos a analizar esta parábola del rey. Como número uno, la desproporción, ¿verdad? Es una desproporción de 10,000 soldados contra 20,000 soldados. Entonces Yahshua HaMashiach plantea este escenario donde las fuerzas son desiguales, pero totales, o sea, muy claras, pues. Y esto nos recuerda que a menudo los desafíos de la vida o las exigencias del reino de Yahweh superan nuestras fuerzas humanas. Lo voy a volver a repetir porque es importante entenderle bien a las parábolas. Entonces ya dije, la desproporción era totalmente lógica. 10,000 contra 20,000 soldados. Bueno, esto nos recuerda, en lo espiritual, los desafíos de la vida. Tenemos muchos desafíos, hermanos. Pasamos por muchas pruebas y tribulaciones. Entonces, esto nos recuerda los desafíos de la vida, o bien también las exigencias del reino de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Porque todo eso supera nuestras fuerzas humanas. Y solamente podemos confiar total. Ya anuncié que ya empezó la gran tribulación. Bueno, entonces, estamos grabando hoy. No estamos grabando, estamos en vivo. Viernes 26 de diciembre, 6:29 de la tarde en el centro de México. Bueno, como número 2, la humildad de rendirse. A eso se refiere Yahshua. Si el rey se da cuenta de que no puede ganar por su cuenta esa batalla, busca la paz. Entonces se rinde. Y eso se llama humildad. Y eso es lo que todos debemos de hacer para poder entrar al reino de los cielos. Humildad. Porque Él es el primero, Yahshua, que se humilló hasta llegar a la cruz, el madero. En términos, digamos, espirituales, eso se interpreta como recordar nuestra necesidad en todo y por todo de Yahshua Mashiach. Sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. No podemos ganar la guerra
Escuchen bien a lo que se refiere Yahshua aquí. No podemos ganar la guerra contra el ego o el pecado por nosotros mismos. Necesitamos de la ayuda de Yahshua. Porque solo con nuestra fuerza o nuestra voluntad es imposible. Entonces, en pocas palabras, él va a sonar medio loco lo que voy a decir, pero no, es el mensaje. Antes nosotros nos consideramos el rey de nuestra vida, ¿no? Hacíamos lo que se nos antojaba, es un decir. No estábamos sujetos a la voluntad de Yahweh y de su bendita Torah. Pero Él es el Todopoderoso y tiene una fuerza infinita. Es a lo que se refiere con la desigualdad. Sí me voy dando a entender, es que el Eterno habla muy profundo de fuerzas. Y entonces primero, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué tuvimos que hacer? Todos tuvimos que hacer esto. Padre, no puedo más, me rindo ante ti, me arrodillo, Padre Eterno, ante ti. Te pido perdón por mis pecados, decido apartarme de mis pecados. En ese momento tú estabas haciendo salir, por así decirlo, la bandera de la paz con el Creador. Es decir, el que no esté en paz, porque eso lo dice la Biblia en el profeta Isaías, el que no está en paz con el Eterno, el que peca, pues no tendrá paz y se irá al mismo infierno. Es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach aquí en la parábola, no estoy inventando. ¿Sí? Porque la toma de decisiones debe ser estratégica. Tanto para uno que construye, como para el rey que debe de sentarse y decir, no, pues no puedo con esto. Padre, no puedo con los desafíos de la vida, con las pruebas, con las tribulaciones, no puedo, ayúdame. Y entonces extendimos la bandera de paz y hicimos la paz con nuestro Creador, hermanos. Es a lo que se refiere. Es a lo que se... Anótelo, vayan anotando. Ahora, mucha atención. La imposibilidad es totalmente enemiga de la sabiduría. Recordemos que Yahshua nos dice que todo es posible para Él y todo es posible para el que cree. Ahora, pongan mucha atención. Yahshua HaMashiach, en el verso 33 de Lucas 14, da una conclusión drástica, muy drástica, que vamos a ir entendiendo en estos próximos Shabbatot, en los próximos sábados, para que se entienda, el viernes, sábado, viernes. ¿Sí? Entonces la conclusión drástica que da Yahshua es, cerrando estas dos parábolas, la de la torre y la del rey, ¿sí?, con una frase que suele sorprender por su exigencia. Vamos a leerlo. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, ego, idolatría, del dinero, de lo que sea, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de disciplina. Este verso 33 mucha gente lo ha tomado a la ligera. Dice, bueno, pues seguramente está hablando de otras cosas. No, está hablando de que te despojes de tu ego. Nos despojemos del ego. Nos despojemos de la idolatría de cualquier cosa. Si tú trabajas fuera de Shabbat, eres un buen comerciante y el Eterno te bendice abundantemente, qué bueno, me da mucho gusto. De veras que me alegro. Siempre que un hermano o hermana prospera, me da mucho gusto. Entonces la idea está que si no renunciamos a todo lo que... O sea, el Eterno no está pidiendo como al joven rico que vendiera todo lo que poseía, se lo diera a los pobres y lo siguiera. Ese era otro plan que tenía el Eterno para ese joven, ya lo he explicado. Entonces, Yahshua en el verso 33 da una conclusión drástica de las dos parábolas. Y este es el costo
del que Yahshua hablaba, hacer cálculos, calcular. Yahshua no pide que nos quedemos en la pobreza absoluta. Repito, Yahshua HaMashiach no pide que nos quedemos en la pobreza absoluta, sino que nada de lo que poseemos, bienes materiales, relaciones en la sociedad o lo que sea, tenga prioridad sobre nuestro compromiso con Él. ¿Quién es la verdad? El camino, la fe. Sí, se va entendiendo. Entonces, nosotros nos sentíamos ¿no? Muy grandes. No, yo tengo tantos soldados. Es un decir, se refería ahí a todo su ego, ¿verdad? Hinchado. Entonces, a ver, hay que renunciar a todo lo que se posee. Yo les voy a dar unas comparaciones. Miren, comparación de ambas parábolas. Vamos a comparar la de la torre y la del rey, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Qué representa la construcción, la parábola de la torre? Representa construcción y éxito personal en lo espiritual primero. También representa el riesgo de fallar y caer en el ridículo, por eso es la burla, y la pérdida de recursos. De recursos, por ejemplo, como la energía. La energía de nuestro cuerpo la tenemos que utilizar para bien. En lo espiritual, para leer la Biblia, para aprenderse salmos de memoria, etcétera, 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 etcétera. Entonces viene la burla. Ahora vamos a ver la comparación con la parábola del rey. La parábola del rey nos habla de conflicto bélico, de guerra pues, y supervivencia. Si el rey no hubiera tomado esa decisión de rendirse, la derrota sería total y el desastre sería total. Por lo tanto, ¿qué quiere el Eterno que hagamos? Primero, sentarse. Aquí lo dice, en el 31, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, porque el estar de pie pone intranquilo. Por eso le decimos a las personas, toma asiento, por favor, tranquilo. El sentarse es muy importante, tiene muchos conceptos. Ya lo hablé en el lenguaje corporal, hay un curso de lenguaje corporal en este canal, véanlo, está interesante. Una persona que permanece de pie cuando está hablando y está airado, representa todo tipo de ira. Pero si una persona se sienta, va a estar en calma, va a razonar. Entonces, a ver, la parábola de la torre es construcción y éxito personal en lo espiritual primero. Hay un riesgo de fallar, hacer el ridículo por no terminar la construcción y la pérdida de recursos. Y, agregado a esto, la burla. Y después, ¿quién va a creer el mensaje? Mira, ahí está ese. Se decía mesiánico, empezó a guardar el Shabbat. Lo guardó 2, 3, 4, 5, 15 años. Pero ahorita ya está bien perdido. Ja, 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 la burla, ¿no? Yo no me burlo. A mí me duele que hagan eso, las personas. La parábola del rey es conflicto bélico, guerra y supervivencia. La derrota total y el desastre. Porque ver digamos, un campo lleno de muertos en la guerra es terrible. Hace mucho tiempo yo vi unas escenas filmadas, reales, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. También hay escenas, pero ese cine era muy rápido, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, primero sentarse y calcular. Yahshua, a simple vista, aquí en las parábolas,
parece dar exigencias que parecen o son extremas, pero cuando analizamos el contexto histórico y el propósito de su misión de Yahshua, entendemos, no, Padre, tú eres perfecto y tú no exiges de más, tú exiges lo justo. Entonces, no es una dureza arbitraria. Por ejemplo, yo hablar a la congregación y decirle ciertas cosas, pues me lo toman a lo mejor, no todos, pero sí, no digo la mayoría, pero sí un buen número, a mal, y se enojan conmigo por advertirles algo que no deben de hacer. Se enojan conmigo, bueno, pero ¿yo qué culpa tengo? Debieras estar agradecido que el Eterno te está hablando. Entonces, al entender la misión de Yahshua, y la vamos a ir entendiendo en estos próximos Shabbatot, primeramente el Eterno preste vida, entonces entendemos que no es una dureza arbitraria, sino una necesidad estratégica, espiritual, que nos demanda Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Yahshua no quería seguidores que solo cambiaran su comportamiento externo como los fariseos. Él no quería eso. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando les di la administración, fueron varias administraciones del Sermón del Monte, de Mateo 5, yo les dije que no, a él no le gusta eso, o sea, no quiere eso, porque un comportamiento que solamente seríamos hipócritas, ¿no? Igual que los fariseos. O sea, tener un comportamiento superficial cambiado, pues entonces sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos, les dijo Yahshua a los fariseos. Haríamos igual. Él no quiere un comportamiento externo, él quiere todo. Él busca que tengamos una transformación de la raíz del corazón. De la raíz del corazón, es lo que él quiere. ¿De acuerdo? Para llegar a la raíz, hay que quitar las capas superficiales. ¿Cómo qué? Apego al dinero, apego al orgullo, o incluso, escuchen bien hermanos todos, las lealtades familiares que nos impidan crecer. Lo voy a volver a repetir porque eso es importante. El Eterno quiere un cambio total, interno y externo, todo. ¿Y qué hay que hacer para llegar a la raíz de la vida de una persona en lo espiritual? Y lógico, reflejado en lo físico. Bueno, hay que quitar caprichos, el apego al dinero, el orgullo. Y yo dije, incluso las lealtades familiares que nos impiden crecer. ¿Cómo es eso, lealtades familiares? El Eterno dice que honraremos a nuestro Padre, honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y vamos a hacerlo. Yo lo he hecho, lo hice pues. Ya murió mi papá y mi mamá. Bueno, entonces el Eterno lo que quiere es eso. Miren, vamos a Lucas ahí 14, en el verso 25. Fíjense a quién le estaba hablando aquí. Grandes multitudes iban, ahí en el mismo capítulo, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros? Y empieza la parábola de la torre y después la del rey. Y en el verso 33 da una exigencia drástica. Entonces aquí no está diciendo que odies a tu papá, a tu mamá, eso sería pecado. Es pecado. Pero aquí yo, por eso puse mis apuntes, esa idea. Las lealtades familiares que nos impiden crecer. Decir, bueno, pues voy a pasar la Navidad con mis familiares, yo no voy a comer nada, pero simplemente voy a estar con ellos. No, vas a participar de un culto.
¿Qué significa la Navidad y el Año Nuevo romano? Un culto al dios Fortuna, etcétera. Todo eso ya está ministrado. Entonces, no. El Eterno quiere que seamos valientes, digamos, no. Oye, pero ven acá, mira que vamos a festejar la Navidad o lo que sea. No. Punto. Y no por eso vas a deshonrar a tus papás, no. Ahora, aquí lo que el Eterno quiere es calidad, no cantidad. Por eso a propósito aquí dice grandes multitudes, y vamos a subrayar ese, grandes multitudes iban con él. Fíjense cómo empieza aquí la enseñanza, ¿no? En la Biblia no hay nada de más, nada de menos. Es exacto todo. Porque después esas multitudes empezaron a disminuir. Llegó un momento que ciertos 70 discípulos dejaron de creer en él. Por eso Yahshua se voltea y le dice a los demás, ustedes también se van a ir. Y Pedro, Kefas, le dice, no, Señor, Adón, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero vamos a ver por qué dijo eso Pedro. Él tenía una lealtad al Maestro, a Yahshua, al gran rabino, a Elohim, al Creador. Yahshua sabía que muchos estaban allí, por eso dice grandes multitudes. Él lo sabía, que estaban ahí por los milagros, por la comida que les dio, o por la emoción del momento. Él lo sabía, porque se los dijo. Ustedes están aquí por el pan que comieron. Él es directo. Bueno, ¿qué buscaba Yahshua? Yahshua buscaba discípulos, no fans. Y la palabra fans viene de fanático, en inglés. Entonces, él prefirió, Yahshua, a 12, y que uno fue traidor. Él prefirió a 12 discípulos y no a 10,000 que lo abandonaran en la primera dificultad. Vayan anotando, y si no este Shabbat, no sería pecado que tú prendieras tu computadora o tu celular para estudiar este tema a profundidad. Ahora, mucha atención. Las parábolas de la torre y del rey sirven para filtrar a los que no están listos para el sacrificio que venía. Entonces, siempre poner estas parábolas, enseñar estas parábolas y explicarlas como en este momento lo estoy haciendo lo mejor que puedo, sirven para filtrar a los que no están listos, a los que no van a aguantar. Yahshua no planteaba, nunca lo planteó, una simple filosofía de vida, sino el establecimiento del reino de Yahweh. ¿Quién es Él? En un mundo más bien en conflicto, Él planteó eso, que reconocieran qué era y qué es el reino de los cielos. Por eso, ya leímos el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, esas lealtades familiares son malas en cuanto que tengan una doctrina que no sea Torah. No significa, y repito, tener odio, sentir odio, no, sino priorizar. Yahshua dio el ejemplo. Dejó a su mamá. En este caso, ¿verdad? Miriam, digamos. Dios no tenía por qué tener mamá aquí en la tierra, o sea, pero así lo dispuso, pero no me vayan a malentender. Él dejó a Miriam, o sea, dejó su hogar en Nazaret. Él renunció a las riquezas en Filipenses, anoten la cita, Filipenses 2:8. Dice que él dejó todo por humillarse y ir a camino de cruz.
Él no tenía dónde recostar la cabeza. Mateo 8, verso 20. Él cargó la cruz, y aquí hago una aclaración. Él cargó la suya literalmente. Por eso nos exige a nosotros eso. No es que tú vayas a ser o yo crucificados. No, pero es todo lo anterior explicado allá. Entonces Yahshua es exigente porque el valor de lo que ofrece es infinito. Me gustaría que anotaran esa frase. Yahshua es exigente, sí, porque el valor de lo que ofrece el reino es infinito. Después van a leer Mateo 13, verso 45 y 46. Ahí está haciendo el reino de los cielos es, ¿sí? Miren, mucha atención, él comparó, Yahshua comparó el reino de Elohim con una perla de gran precio. Para comprarla, el comerciante tuvo que vender todo lo que tenía. La salvación no se compra, es gracia. De eso vamos a hablar mañana. ¿Verdad? Ahora, hago la aclaración, fíjense muy bien. No porque la perla fuera cara. A ver, voy a volver a decir la idea. Yahshua comparó el reino de los cielos con una perla de gran precio. Para comprarla, en la enseñanza que da Yahshua, el comerciante tuvo que vender todo lo que tenía. Atención a esta frase. No porque la perla fuera cara, anótenlo, sino porque su valor superaba todo lo demás. ¿Sí? Aleluya. ¿Le entendimos? Bueno, ahí tienen ustedes la enseñanza de la parábola de la torre, del rey, la conclusión en el verso 33, porque había grandes multitudes, qué se debe de hacer, etcétera. Y en 8 días, al hablar de la parábola del sembrador, dice, no, pues no me conecto, pues es lo mismo siempre. No, vas a ver que no te vas a quedar con el ojo cuadrado. Y no porque yo sea la gran cosa, sino que el Eterno va revelando cosas. Y nos vamos a encontrar con un tesoro, por así decirlo, escondido dentro de la enseñanza de la parábola del sembrador. Cualquiera te puede explicar la parábola del sembrador. Yo te la he explicado. ¿Sí? El que cayó al lado del camino, etc. Pero vas a ver qué enseñanza que vas a decir, caray, ahora sí voy conociendo a mi Señor. Me voy a poner de pie.